todos, buenas noches, buenos días, según aplique, con ganas de hacer un video, cierto, hablar de ira y vergüenza. Vine a comprobar esa frase como 2 horas después de que me pasara algo en la calle que tiene que ver con esta frase. Estaba en un parque de mi barrio y estaba una persona, un pelado que yo conozco de toda la vida. Mi mamá es madrina de él. Un pelado que en este momento tiene, ¿cuánto? Como 30 años, 35, algo así. Lo conozco desde que era un bebé. Aprecio, respeto, vecindad, todo por él, ¿cierto? Y eh, en medio de la distracción escucho un comentario de que sí, la policía se inventa falsos positivos. Petro no está loco. Ya mismo brincó este otro loco, yo. Bla, 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 es el escándalo. Usted no sabe. Airado, ¿no? Berraco. Porque me pone a hervir la sangre cuando veo que defienden lo indefendible, ¿cierto? Y no es de bandos o de un lado del otro, de un color o del otro. Es defender lo indefendible no tiene cabida. Entonces yo me airé mucho y mis argumentos y mis razones y mis cosas. Entonces él me dice, bien, pero ojo hermano, que usted en la calle no puede hacer eso. Usted no le puede hablar así a otro macho, no se le puede parar de frente a otro macho y hablarle con ese aire, así no lo esté ofendiendo a él, así no se esté metiendo con él. Esa forma irada de usted reaccionar no es válida. Obviamente él me lo dijo en términos de la calle, respetándome porque sabe quién soy y me aprecia también, pero hablándome como se habla en la calle. Usted no me puede hablar así, hermano, porque yo también me voy a enojar, también le va a querer responder y nos vamos a hacer daño y he visto que pasa eso precisamente por temas de política. Inmediatamente le pedí disculpas, no era mi intención hacerte sentir mal, bla bla bla, pero le pedí disculpas. Pasó, conversamos, tintín, esto, lo otro. Horas después vengo a la casa, abro el teléfono y lo primero que me encuentro es esa frase. Lo que empieza como ira termina como vergüenza. Me pasó. Empecé con ira y terminé avergonzado por haber hecho eso. Siempre había tenido en la mente, mi padre me enseñó, que no se hablan de política, ni de religión, ni de fútbol en reuniones con amigos o unipersonales como con este personaje. Entonces, yo creo que eso es lo que tienen ahorita mucha gente en Colombia o los petristas en particular. ¿Por qué? O el que le llaman ahora vergonzante o que está indeciso. Porque yo creo que esa vergüenza de haber tenido ira hace 3 años y medio, una supuesta ira que les enseñaron a sentir porque antes de este gobierno, antes de Petro, este país nunca había estado tan dividido, tan violento, adrede. Nadie había dividido e incendiado el país así. Ni un político, ni un influencer, ni un futbolista, nadie había dividido el país así, nunca nos habíamos tratado así, nunca nos habíamos dividido así. Antes podíamos hablar perfectamente, tener pensamiento crítico, en fin, pero como todo está tergiversado y es una onda y es un movimiento global que la gente no quiere ver, porque es que una cosa es ser positivo, otra cosa es ser ingenuo y bruto. Porque insisto en lo del bruto, pues madre, se me metió el pensamiento intrusivo que no quería, pero ¿por qué les llamo brutos? Con la disculpa de quien se pueda ofender, es porque con datos, con verdades, con testimonios, con evidencia empírica, método científico, comprobación, de audios, videos, evidencias, noticias,
la gente sigue defendiendo lo indefendible. Entonces, por ejemplo, aquí dice en mi pequeño guión, esa revisión histórica, por ejemplo, que les encanta hacer, de que quién hizo y cuánto hizo y los números, entonces solo aplica de un lado, entonces uno va a revisar los números del otro, resulta que es que gana el otro con 16.000 no sé cuánto. Uno sí sabe cómo es la cosa, nada más por los años, por estas huevonas, por las canas. Me falta mucho pelo para la moña en muchas cosas, pero esas canas, pues, ¿qué son? De que uno ha vivido aquí un poco de años, uno sabe cómo es la vuelta, ¿cierto? Entonces, por otro lado, es esa hipocresía de mucha gente. Se me apagó el parlante y volví y se conectó, que no lo necesito. Entonces, estábamos hablando de la hipocresía, o sea, de que, de que no lo tenía muy claro, la hipocresía de odiar al otro sin revisarse uno mismo. Entonces, de gritar un montón de supuestas consignas o verdades que uno no está dispuesto a revisar en uno mismo. Sí, o que viene, por ejemplo, ahí también el odio al rico, no sé por qué. Es decir, usted le puede tener rabia a muchas cosas por los motivos que sean, pero ese odio específico a la persona rica, al empresario que nos ha dado trabajo toda la vida, a usted y a mí, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Ellos siempre decían, por ejemplo, los abuelos decían que el rico malo era el resucitado, la caranga resucitada, es el dicho antiguo que decía que aquel que, que, que era nuevo rico era el malo, o, o el que no tenía tantos valores tan arraigados porque no se la había luchado, no sabía lo que era conseguirla. Eso era un mérito. Siempre nos cayó bien y siempre trabajamos con empresarios, con ricos que tienen empresa, dan trabajo y te permiten progresar a ti. Entonces, esa opresión de 200 años, que en el neoliberalismo y todas esas cosas, es otra falacia, otra hipocresía, porque el de turno, el que tanto les gusta ahorita, el tramador que tanto les gusta ahorita, tiene medidas bastante neoliberales, que me acuerdo de una, por ejemplo, es las posiciones frente al TLC y su bancada de hace 10, 15 años atrás, quizás más, quizás menos, fueron las que nos impulsaron allá, pero bueno, eso sí no se le reclama al tipo, ¿no? Nunca hubo tal división en este país, nunca estuvimos así, y lo más de eso es que nos enseñaron a que tenía que ser así, les enseñaron, se inventaron la primera línea, se inventaron el odio, porque siempre ha existido, ¿no? La izquierda siempre se inventa el problema y ahorita es de otro tipo, enfrentar otros bandos, ricos y pobres, gordos y flacos, negros y blancos. Eso es otra cosa. Ahí se le ponen um, responsabilidades históricas a la gente que no tienen privilegio por ser blanco, privilegio por ser burgués o de cierto estrato, privilegio por cualquier vaina cuando no aplica. O sea, eso de que te, te castiguen, te prohíban por defender principios. Yo he tenido que defender principios y cuando uno los defiende es que se da cuenta, los redescubre que tiene principios cuando toca defenderlos. Cuando duele por primera vez, a mí nunca me había importado nada en la vida, nada. Siempre mi ombligo, siempre mi cabeza, siempre mi ego, siempre mi todo. Sí, terrible ser humano, pero ahorita empieza a doler porque empieza uno a entender más y tiene uno memoria. Y yo, por ejemplo, tengo una muy buena memoria. Yo sí me acuerdo las vainas, ¿cierto? Entonces, reconocer errores no es tan difícil. No sé por qué es tan difícil
para el petrista en este momento reconocer que se equivocó, que lo engañaron, cierto que va a tener que cambiar de opiniones. A mí me encantaba Fajardo, por ahí en el 99, 2003, no sé cuándo fue que fue alcalde de Man. Yo le llamaba al programa y todo, salía al aire y todo. Y pasó el tiempo y pasaron cosas y lee uno tres pendejadas y noticias y cosas y ve uno las inconsistencias que son las que te hacen ver el error y uno dice, este man no es, listo. Petro, que haya salido antecitos o después o lo que sea, caminando con las manos atrás, gafas, que intelectual, era ecuánime, articulado, informado, gran control político, un montón de cosas, pero empieza a haber una inconsistencias, empieza el tiempo a pasar, perdón, a atar tres cabos, las inconsistencias y otra vez a cambiar de opinión. Me equivoqué, este man no me gusta, chao. Siendo de la extrema coherencia y valores fundacionales, que eso lo sabe uno antes de que el tigre las pusiera de moda, uno sabía que, cierto, cuáles eran las cosas que importaban. Entonces, entonces después de Petro vino Quintero, otra vez un joven articulado, inteligente, con cara de buena gente, preocupado, diligente. No, que man tan teso y tan y esto y lo otro. Pasó el tiempo, vinieron las inconsistencias, las noticias y las verdades y otra vez volví y me desilusioné y dije, hombre, este tampoco, vea qué vaina y cambio de opinión. Hombre, a uno le cae mal muchas cosas de la personalidad de alguien. Entonces, si no votas porque te cae mal, ¿cómo era que decía? Eso, si votas porque te cae mal, revisa tus intenciones, pero sobre todo las intenciones de la otra persona. Y si no te cae bien, analiza los resultados de todas formas. Es decir, a uno muchas veces no le gusta qué hacía la mamá de uno en una decisión cuando te castigaba cuando eras pelado o cuando un papá tomaba una decisión, ¿cierto? Es decir, que te caiga mal no significa que haga las cosas mal. Entonces es un tipo de resultados, el tigre estoy hablando en particular. ¿Por qué? Porque esos perfiles han dado éxito en muchas partes del mundo, en Chile con Piñera, Trump en Estados Unidos dos veces, y hay un montón de casos más que en este momento no los tengo en la cabeza, de presidentes que han sido empresarios y abogados. Uno quiere resultados, punto final. Y el hombre es un man de resultados y él nos explicó, ha sido el único que yo lo he entendido con las vainas que ha dicho. Ya uno entiende cómo es que funciona un estado. El estado son como un montón de empresas juntas que hay que vender café, cacao, plátano, coco, esmeraldas, todo lo que ya sabemos que se puede vender en este país y punto. Y él viene del sector privado donde son resultados. El sector público siempre es burocracia y enredo y estos manes batieron todos los récords en democracia y enredos. Entonces es muy berraco. O sea, esos manes triplicaron la corrupción y los datos están ahí. Se ganaron todos los récords. Entonces es un tema complicado, llevan 14 minutos y quiero hablar de muchas cosas. Entonces, decir que le ayuda a negros, a indios, a minorías, y que para que unos tuvieran tierras, y que para que unos tuvieran subsidios, asistencialismo puro. Entonces, sirve hoy como una enfermedad. Te tomas una pastilla para que te cure la dolencia en ese momento, pero la enfermedad grave sigue estando ahí. Entonces, la política se trata un poquito como la salud occidental, solo los síntomas y no se ataca el problema. Entonces, otras medidas que a la gente le encanta decir que son ultraderecha y ya uno ve titulares de prensa internacional que este candidato, el tigre, es ultraderecha, entonces ya la gente se imagina un montón de cosas.
Entonces no es que sea ultraderecha, ultraviolencia o lo que sea, es simplemente mantener las cosas que funcionan, ¿cierto? Entonces esas supuestas ayudas de hoy, ese asistencialismo de hoy es ruina para mañana porque estas reformas agrarias que propone Cepeda y que propone el, el, el comunismo al fin y al cabo son, son siempre las mismas, siempre han sido las mismas, siempre son para detrimento del Estado. Está más que comprobado, 46 países que sufrieron el comunismo así lo atestiguan, 8 países en este momento legislando para prohibir incluso los símbolos, o sea, qué parte de comunismo no funciona ni funcionó nunca, no entendemos. Ahorita decía bruto porque insisto en que somos brutos porque es que no vemos los ejemplos de los otros países, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Chile lo sufrió, Argentina lo sufrió, Brasil lo sufrió, Evo Morales lo sufrió, ahí está sindicado, o no sé qué vaina tiene encima, qué proceso tiene encima por pedofilia, tipo que ganaba 20 millones de dólares a la semana, ahí están los datos, y si no que lo busque, y era muy parecido al entramado que tiene aquí en este momento el petrismo y Cepeda, que es con el apoyo de los impolutos indígenas, que los hay, los de primera generación, los más viejos que saben cómo es y lo decía en un video pasado, los de ahorita, los de segunda generación, que son los que toman malas decisiones siempre, por eso le dejaron la decisión política hace 3 años y medio a los jóvenes, porque los jóvenes cuando estamos jóvenes no tenemos ni idea de decidir y siempre decidimos con el corazón o con la emoción, ¿cierto? Con la hormona, entonces muy complicado. Y además pierde uno el hilo en este momento, como yo. Pero, exacto, si no te cae bien la persona, pues, estábamos con los brutos, porque es que no vemos las cosas obvias, ¿sí o no? En estos días hacía una analogía comparada a los petristas con las mujeres encoñadas. La mujer encoñada, que es la parte tóxica del enamoramiento, o la química, como le quieran llamar, se muere por el tramador, por el del verbo fácil. Es natural, eso es lo que les gusta, ¿cierto? Pero ese tramador solo dura un momento para lograr lo que quiere, como cuando Petro con los estudiantes, les voy a colaborar, les voy a prometer fantasías, fantasías, fantasías. Cuando tuvo lo que quiso, los traicionó vilmente. Entonces, cuando viene la traición es que extrañan al buen partido, al que dice, hace y cumple, que se le solía llamar integridad, pensar, decir y hacer lo mismo. Entonces, cuando el tramador se dan cuenta, las mujeres o los petristas en este caso se dan cuenta que han sido engañados, extrañan al buen partido, al de los resultados, ¿cierto? Entonces, que no les pase eso, por favor, porque muchos países ya lo sufrieron. Hay un venezolano, muchos de ustedes lo conocerán, Javier Alamadrid. Él dice, yo conozco él se pone a ver videos de Colombia, él dice, yo conozco estos discursos, yo conozco este tipo de hacer política. Él dice, y cito, los colombianos nos vieron a los venezolanos comer mierda y los colombianos se antojaron. Entonces se antojaron, ¿por qué? Porque les enseñaron el discurso bonito, genial, claro, y pausado y no sé qué, y derechos humanos y qué ha venido haciendo, pero yo sí me acuerdo, yo sí sé quién es Cepeda y el petrismo y Petro, no sabe quién es, toda la vida hemos sabido quién es. O sea, en 2008 hubo una marcha impresionante que estuvo de moda por estos días, recordándola por estos días, donde la gente rechazó negociaciones con las FARC vehementemente, la marcha más grande que ha habido en Colombia, febrero o marzo de 2008, contra las FARC, no negociaciones. ¿Por qué? Porque siempre se gozaban a la gente.
Entonces, hombre, si eso ya ha sido rechazado en el pasado es porque así es. Entonces, tenemos que tener eso presente porque es que no es así de fácil, ¿cierto? No solo con habladuría se puede, o sea, este país está endeudado de todas las formas posibles, no solamente económicas, así este man se vaya, ¿sí o qué? Hay unos datos muy, muy tesos que yo he ido recopilando en todos estos días. Vamos a ver si me encuentro uno bueno y rápido, ¿cierto? Es que es complicado, ¿cierto? O sea, lo de la salud, por ejemplo, llamar las gestoras y quitarles las auditorías y les van a pagar directo sin necesidad de auditorías, además de crear un ente que los vigile, ya existiendo superintendencia y, y cuál es la otra, y procuraduría que los vigila. Um, entonces, son un montón de cosas increíbles que ya miran saliendo por acá. Por ejemplo, algo que utilizó Venezuela y todo ese tipo de países es quedarse con los datos de la gente. Y lo utilizó Venezuela en los primeros años. Como acá es que la gente dice, ay, es que no nos volvimos como Venezuela. Es que eso no pasa rápido porque no puede, eso no se puede implementar a la carrera. Todo eso es un proceso muy lento y muy bien planeado. Entonces, la imprenta nacional se quedaría con los datos de la gente, ¿cierto? Que es muy delicado. Entonces, eso no se tiene en cuenta y eso es cierto, es latente. Manejada además esa imprenta nacional, para que no digan que es que los mafiosos están desde el otro lado, aquí también hay. Esa imprenta nacional es manejada por la viuda del fallecido periodista Alberto Giraldo, ex relacionista público del cartel de Cali. Listo. Fue uno de los sistemas más estrictos del régimen de Venezuela, el control de pasaportes. Y ahorita vemos todo ese rollo con ese tema, ¿no? Ah, hay tanto, hombre, haber organizado esto un poco mejor. En fin, cierto, tantas cosas, vicios de las políticas. En fin, esa de la salud, por ejemplo, fue denunciada que se pasó a pupitrazo, como dicen los políticos. Creo que los acosaban por WhatsApp. Bueno, hágale, apruebe, responda, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a parar a ver de qué más me acuerdo. Bueno, aquí lo tenía al frente y no había caído en cuenta. En estos días alguien me cuestionaba, muéstreme, mencióneme la lista de empresas que han abandonado el país por Petro. Resulta que es que no directamente por Petro. Eso no lo va a aceptar mucha gente, ¿no? Pero sí por el ambiente, por el, el tipo de regulación, la asfixia financiera, eh, reformas, en fin, los sectores de las EPS, por ejemplo, han sido afectadas, sector energético minero, falta de garantías y de seguridad, que es que uno, cree que es que las empresas es sino decir yo quiero ir a ese país, no, tienen que mandar gente, hay que montar infraestructura, entonces eso tiene que estar con mínimas garantías de seguridad para que no se roben los equipos de la empresa nueva, ¿no? Tan básico como eso. Emerald Energy, Prodeco, ¿cierto? Algunas empresas, sector de infraestructura y vivienda, freno de subsidios e inversión pública, constructoras medianas y pequeñas, sector de aviación y transporte, precios de combustibles,
Entonces, no es un montón. Ahí está el listado de las empresas. Búsquenlo donde quieran. Y sé que un sector se va a poner a buscar y el otro va a decir eso es mentira, usted se lo inventó, usted es un trin, usted es un ta, usted es un ta. Pero la información está ahí para todos. Donde quiera que la busque, el buscador de su preferencia, la fuente de su preferencia, va a encontrar lo mismo. Entonces, si hay una injerencia, si bien una empresa no va a decir, es que es por Petro, es por las medidas que él implementó, que venía haciéndole lobby desde toda la vida, ¿no? Porque es que eso no se logra así como así. Yo sé que quería hablar yo de un poco más de cosas, sé que recuerdo un montón de datos más, pero siempre que uno está bajo presión de algún tipo, como esta, que no me gusta estar, entonces ahí es donde se le olvidan a uno los datos. Datos, que rima con gato. Me llamaba mucho la atención también una publicación de un Michi, aquí jugando con el Michi antes de que Abelardo le ponga un petardo. Y yo sí recuerdo, estas canas me ayudan, de que antes, incluso cuando Abelardo era un niño, yo soy mayor que Abelardo, imagínate. Cuando Abelardo era un niño, las de siempre, utilizaban burros, perros, madres, todo tipo de animales, todo tipo de artilugios de guerra para mutilar y matar gente, ¿no? Entonces, que me acabo de caer en cuenta lo que acabo de decir, que en todos los videos ve uno el pito, la interrupción, para que no se escuchen esas palabras que me parece lo más idiota de este mundo, que los medios con presentando todo este tipo de cosas explícitamente y uno no puede decir la palabra de esa acción. En fin, entonces, no sé, son un montón de datos, hombre, tan chistosos. Otra amiga me decía, ¿por qué, no, ¿por qué le dices bruto al otro? Y yo, hombre, yo decía, y yo, pero ¿por qué si le pueden decir facho, paraco, asesino al otro? ¿Cierto? Me dice, ese es tu problema. Bandos. Y yo no, es que el que vino a poner bandos fue precisamente el presidente que tenemos en este momento. Entonces, como decía yo ahorita, nunca habíamos estado así de divididos, así de enojados el uno con el otro, cancelándonos el uno al otro. Entonces yo le insistía de que está defendiendo lo indefendible. Ahí me voy acordando la conversación, entonces me decía, pero es que mi intención, mi objetivo principal no es el capital. Y la verdad sigo sin entender porque es empresaria, es una estudiante, ha sido una estudiante excepcional toda la vida. Era famosa hace 20 años en la Universidad Nacional por estudiosa y buena deportista. Armó una empresa de una forma muy sencilla, ¿cierto? Vende vestidos de baño y con eso creó una empresa, con eso siempre ha viajado por el mundo con máster, ¿cierto? Es alguien que depende del capital, ¿cierto? Entonces, yo sé que uno puede inclinarse mucho hacia la izquierda por las ideas que tenga, porque por ejemplo, yo creo que muchos papás que tienen hijos, mucha gente de mi edad que tiene hijos y que uno creía que pensaban de una forma, ahora piensan de otra. Yo sé, pueden tener un hijo diferente en muchos sentidos, ¿cierto? No tiene que ser solo la parte sexual. Entonces uno se inclina, uno tiene que inclinarse cuando uno quiere mucho una persona, pues trata como de compartir gustos y cuando puede ser tóxico tiende a adherirse así no esté muy de acuerdo. Es decir, si a una madre o un padre no le gusta mucho que su hijo sea de alguna manera, pues se trata de entenderlo, ¿cierto? Yo comprendo que una persona que, que fue víctima en su familia
de la violencia del narco o de la derecha, como quieran llamarla, uno tiende a, si uno, la violencia de los noventas, que se le atribuía tanto a otro sector, si te golpeó eso, uno tiende a tirar para el otro lado, perfecto. Pero no podemos tirar el país por la borda simplemente por el hecho de que no nos cae bien un costeño particular, fafarachoso si quiere para unos, picado para otros, fantoche para unos, eh, corrupto para otros, una salvación para otros. Es que muy bien. Está bien que el tipo, tú pienses lo que sea de él, pero es que hay que reconocerle las cosas buenas. Nadie le ha reconocido al tipo que en pandemia fue de los únicos que ayudó. Compró toneladas de comida para ayudar a la gente y en campaña casi no lo utiliza, lo debiera utilizar ahorita con Huescol por aquello de los pobres, que es que la gente dice, ay, es que él no apoya a los pobres porque él es rico. Hombre, si algo tienen los buenos ricos es que le ayudan a su equipo de trabajo, le ayudan a su nana, le ayudan a la del servicio, si se le daña algo se lo reemplazan, si la niña no tiene para la matrícula le pagan la matrícula, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas nos han pasado a todos. El que diga que no, pues, ¿en qué país vive? Entonces, entonces decir que el tipo no ayudó o no se interesan los pobres es bien exagerado. Vuelvo a lo de pandemia, compró toneladas para entregar a través de una fundación con su mujer y lo vino a hacer ahorita en Córdoba con esa crisis del invierno. Él también ayudó y todo el mundo, nadie le reconoce eso. Y cuando le reconocen, sí es un tipo inteligente, es un tipo no sé qué, pero no le reconocen su habilidad como abogado, ¿cierto? Que eso hay que reconocerlo. Amor no debe quitar conocimiento y el odio tampoco puede quitar conocimiento. Así lo odies, tienes que reconocer que el tipo es bueno. Entonces, ¿por qué lo otro no? Porque viene de lo malo que ya conocemos. Ah, ahorita se me olvidaba, las FARC las hemos conocido siempre. Las FARC tienen dos frases históricas que toda la vida han dicho. La paz como estrategia para la guerra, ya lo vimos, y pequeños estados socialistas harán una gran nación socialista. ¿Cuáles son esos pequeños estados socialistas? Hacía yo la conexión hace unos años atrás, cuando todo esto empezó, pequeños estados socialistas, entonces me acordaba de las zonas de regularización, normalización, zonas de normalización. En esas zonas de normalización están los cultivos ilícitos, qué casualidad, ¿cierto? Y en esas zonas de normalización son esos pequeños estados socialistas, ahora autollamados así, autoproclamados así por ellos, porque son zonas donde históricamente no ha llegado el Estado y cuando llega es disfrazado de progresismo, de guerrilla en este momento, como lo que pasa en Bojayá. En 2002 o 2003 ese atentado mató 100 personas, 48 de ellos niños, y ahorita votaron mayoritariamente por el, por el petrismo, ¿no? Por Cepeda. Entonces ellos son tan ignorantes. Una persona se me enojaba una vez porque le decía a los campesinos y a la gente pobre ignorantes. Yo también soy ignorante, tú también eres ignorante, todos. Algo, un poco, lo que sea, ¿cierto? Pero ellos más, porque tampoco tienen de qué alegrarse, que es mucho lo que tienen que perder. Entonces no saben que pueden ir a la urna y cambiar su voto en ese momento, ¿cierto? Bueno, algunos me dirán, no, es que se reflejan los resultados y después van y los matan. Quién sabe, es posible. Pero por eso antes estaba preocupado y triste. Y yo le decía a mi hermano o a la gente, madre, va a ganar Cepeda, qué miedo, este país se fue a la miércoles, no tengo pasaporte vigente, entonces por eso me asusté. Pero mi hermano otra vez me tranquilizó, tranquilo, eso solo pasa en las redes pueden con todo, preciso, preciso, en la calle es diferente,
ese man Cepeda no mira a los ojos, ¿cierto? En la calle es lo primero que te escudriñan, te miran a los ojos, a la cara y de una saben quién eres. Y este man, y el costeño picado fantoche, fue el que más conectó. ¿Sí pilla? Ya hace las cosas de una. Fue el que más conectó. Disque tan picado y tan aparte, y es el que más conectó. Marketing, dinero, redes, sí, es que está vendiendo panela, como él mismo dice, pero los otros están vendiendo panela picha, que ya se dañó, ¿cierto? Una que ya conocemos que no funcionó. Vuelvo y digo, yo también tengo ideas, como dice Antonini de Jiménez, todos tenemos corazón socialista, pero no podemos dejar que eso nos apabulle la acción. Él dice, ¿cómo vencemos el socialismo todos los días levantándonos de la cama, ¿no? Entonces es una contradicción constante de ese otro lado, que eso es lo más peligroso. Si tienen una posición eh, sólida, de convicción, perfecto, pero es que les enseñaron a tener una convicción. Es muy berraco ver profesores, profesionales, gente que leyó, gente escritores, gente que sabe literatura, eh, gente que leyó más que el promedio, dejándose arrastrar por un odio enseñado, inculcado. O sea, esta es otra que tenía ahí. Yo, por ejemplo, tengo todo el casting para hacer progre, ¿cierto? No me ha ido como quiero en la vida. Hay personas y colegas más arriba que yo en lo profesional y en la parte monetaria, de dinero. Y no soy un tipo de envidia. Nunca he sido un tipo de envidias desbordadas. Mi mejor amigo es una persona eh, muy estudiada, tiene dinero, ¿cierto? Producto de su trabajo. Entonces, y le va a tener envidia. Primero es mi mejor amigo, entonces no debo tenerle envidia. ¿Por qué? Pues por principios. Si es tu mejor amigo es porque lo querés completo, como es. Lo profesional, bateristas incluso menores que yo, que tienen un bagaje, hicieron cosas en 10 años que yo no he hecho en 30 y les voy a tener envidia. ¿Por qué? Se lo trabajaron, se lo lucharon, ese era su objetivo. Mis objetivos son otros y cambian todos los días. Pero las prioridades cambian, en fin, un montón de cosas y por eso les voy a tener envidia, ¿cierto? Entonces, lo progre, porque digo que tengo casting para hacer progre, porque el progre dice que es que la gente no prospera o tú no prosperas, es porque es por culpa del sistema, por culpa de otros, por culpa del rico, porque acaparan, entonces no hay oportunidades para todos. O sea, eso es absurdo. Y como ser humano que se adapta, por ejemplo, entonces yo tendría que adaptarme y decir, sí, yo soy una víctima y el discurso me vendría perfecto para justificarme y justificar mi mediocridad, ¿cierto? Entonces, entonces por eso lo progre es tan sospechoso, ¿cierto? Porque siempre es una confusión, de conceptos, ¿cierto? Entonces, yo lo decía de otra forma. Ah, exacto, así lo escribí. Casting progre, ideas sociales, pero con conciencia capital o capitalista. ¿Cuál es la conciencia capitalista? Hombre, de saber que todo, pues de que el sistema capitalista funciona así, ¿cierto? De que yo para obtener algo, pues tengo que pagar, ¿cierto? Básico, no me voy a poner con conceptos pues que no voy a ser capaz de desarrollar, pero todo el mundo sabe que estoy hablando. Entonces, hombre, el tema de la amiga mía ahorita, por ejemplo,
¿cierto? Una empresaria que dice que no le importa tanto el capital, entonces le importará cuando eso pase. Entonces la gente no recuerda las reformas agrarias que se van a hacer, la obligación de sindicación que tiene que tener tu empresa eh, en este momento para tener un sindicato, ¿no? El impuesto al patrimonio de la empresa, tantas medidas que están ahí por debajo que no se tienen en cuenta y que creen que son, que es carreta, que eso es mentira, ¿cierto? Y, o sea, una cosa que tienen que tener en cuenta si no creen es que revisen cualquier caso del pasado, por ejemplo, lo que pasó en Argentina los últimos 10 años, o hasta antes de Milei, o lo que está pasando en España. Incluso los escándalos de corrupción son similares, ¿cierto? Siempre tienen que ver con la misma línea: drogas, narco, corrupción, burocracia, un montón de cosas. Ya vieron cómo está España, ya vieron cómo está Francia, Suecia, Alemania, tantos países que se creyeron socialistas hace 20 y 30 años y hoy están pagando las consecuencias. Entonces no es de paranoia, no es de conspiraciones, porque es que, yo decía en el video pasado también, es que no es conspiración, es que cuando es conspiración es porque está por debajo, pero es que esto está a la vista, ¿cierto? Entonces, eh, el tema es bien complejo, a la final bien sencillo, pero, pero como decía al principio del video, no pueden dejar que que la vergüenza los, los ponga en una posición de impunidad, ¿cierto? De impotencia. La vergüenza te ancla ahí. Es como las víctimas de estafas, de internet o de tantas cosas. Las víctimas de estafa nunca hablan, casi nunca hablan por la vergüenza, no por el dolor de perder las cosas materiales, sino por la vergüenza de haber sido engañados. Entonces yo creo que mucho petrista, del matiz que sea, ¿cierto? Es que no tiene nada que cambiar de opinión, no tiene nada a arrepentirse, eso no duele, parce. Le va a tocar hacerlo muchas veces y si no lo hacemos ahorita, nos vamos a arrepentir. Yo estoy muy tranquilo porque esos 2 millones de votos más que necesita el Tigre se van a conseguir porque la gente vio que es que les mintieron, que no hay coherencia en lo que se prometió. O sea, el descaro de este gobierno no tiene precedentes. Si bien hemos sabido que todo gobierno, toda la historia de la humanidad en todos los países son corruptos, hombre, hay veces en que eso se sobrepasa y llega al descaro, al cinismo, ¿cierto? Que estamos viviendo en este momento. A ver, que me acuerde uno, ¿no? Que Estados Unidos no se puede meter y el presidente meses atrás opinando en las calles y dándole órdenes a los soldados gringos para desobedecer a su presidente. Entonces siempre es una cosa lo que pasó con las camisetas. No pueden utilizar las camisetas de Colombia, pero ellos las utilizaron hace 3 años y medio también. Entonces siempre es a la conveniencia. Eso es imperdonable, hombre. Entonces, bueno, yo creo que vamos terminando. Es que 44 minutos. No hablé de todo lo que quería. Yo creo que como no me podía amputar porque hay gente en la casa, entonces no puedo hablar tan duro, no me puedo enojar, entonces yo creo que por eso me olvidaron los otros datos. En fin, son muchos datos que he ido recopilando a lo largo de estos últimos meses porque es la primera vez que me preocupa tanto el país. La política es la primera vez que me interesa tanto porque, como decía ahorita, como entiende uno más, entonces se preocupa uno más. Entonces
Me es muy difícil ver gente de mi edad que tienen sentido común, que nos enseñaron el sentido común, gente de mi edad que o si bien se compraron el discurso, tal vez también aprovecharon para sacar todo eso que tenían guardado, sentimientos buenos y malos, pero, pero es que, es que nos estamos hablando desde las FARC, no estamos hablando de un proyecto político o de una posición, estamos hablando desde las FARC. A la JEP le dicen el cuarto congreso del país. La JEP solo le exige a esos guerrilleros o cabecillas que señalen el matorral donde cometieron sus fechorías, que hagan baldosas conmemorativas y que pidan perdón público. Antes de sentar esas reglas, Santrich dijo cuando le preguntaron que si iba a pedir perdón, respondió con el coro de una canción famosa que es Quizás, quizás, quizás. Eso lo recuerda mucha gente, yo recuerdo eso y eso no se le dice a un país herido y más en una posición de esas, donde te acaban de perdonar a ti y a todos esos cabecillas 1000 años de cárcel, entre todos sumaban 1000 años de cárcel y les lavaron fortunas a todos de unas cantidades vulgares de dinero. También es vulgar que el plebiscito haya dicho que no y el presidente pase por encima de él. También es vulgar que un presidente pregunte por paz cuando él la puede firmar y dejar eso al escrutinio de la gente, para que se despedace a ver para qué la es y ellos allá pendientes de eso. Entonces, que tener sentido común, leer entre líneas, porque es tan difícil. Ese discurso, hay una entrevista de Cepeda donde está editada para, para que se vea, exacto, para que se vea el subtexto de su discurso. Es muy famosa, por ahí está, que empieza con Cepeda, ¿qué temas quieres tratar hoy? Peditos. ¿Qué peditos eran los problemas? Que los acepte o no, pero los está generando, ¿cierto? Está generando, dice no estaba, mejor dicho. Es que hay que empezar por ahí, ese man no pudo y no va a poder porque es que no salió a debates. Y ahora que si quiere yo diría que no vaya. Ese cuento de que ahora si quieren debate es una trampa. Es una trampa para el tigre. Si es con Cepeda, para planear alguna bajeza dialéctica, física, intelectual, cualquiera. Planear una bajeza para hacerlo quedar mal al tigre o hacerlo salir de sus casillas. Y si son los vices, si este señor José Manuel le saca un argumento más contundente a esta señora, o de pronto en una pisada de opiniones este señor se le monta y habla más duro, entonces maldito derechista, ¿cómo le hablas así a una mujer? Eso es incomprensible y miren ese lado como la trata, por donde usted lo mire es una trampa para ese lado. Yo diría que no fueran. Entonces, eso es otra forma evidente y cínica de dividir este país. Coger esa señora como cogieron a Francia Márquez de instrumento de indignación colectiva de este país. Es que no se critica a la señora, se critica su idoneidad para el cargo. Punto. Hace 4 años antes de toda esta locura se hubiera criticado y no se hubiera permitido que eso pasara, porque es que se trata de preparación. Yo tengo 30 años de músico, tengo muchísima experiencia, pero entonces eso me califica para ser ministro de cultura o dirigente, como lo que ha pasado aquí en Medellín con Altavoz, que lo han dirigido en diferentes ocasiones gente que no tiene nada que ver con la música. Entonces se critica es eso.
Pero como les enseñaron a que hay que odiar y les metieron el cuento de 200 años de derecha que les permitió estudiar y progresar a muchos de los que hoy se quejan de ella misma. Entonces, más sentido común, lean entre líneas lo que no se ve. Es que suena muy bonito. Claro, habla pausado ese man, el CPA. Habla pausado y bonito y hippie, como digo yo. Un hippie es una mala persona posando de buena. Siempre pasa la analogía de las mujeres. El tramador, el del verbo fácil, el que las enamora y les dice, yo la saco a vivir muñeca y todo eso. Eso es el petrismo, eso es Cepeda. Los enamoró por las ideas sociales que todos compartimos y todos tenemos en el corazón. Pero ese tramador solamente tramas para obtener lo que quiere y después se va. El buen partido, el de los resultados, es el que se queda, el que demuestra. No decimos, pues en Colombia no nos enseñaron que, que las palabras no hacen nada, solo las acciones. Y este gobierno dijo muchísimo y no cumplió nada. Lo de Claudia López, muchas diferencias con Uribe, pero Uribe desmovilizó 27.000 personas y este hippie, preocupado por el país, no ha desmovilizado ni un raponero de esquina y, y más bien les da dinero para que dejen de delinquir. Es como si en la casa la mamá te da plata para que rompes en la casa y te vuelva la casa nada. En fin. Entonces, hombre, esas pequeñas inconsistencias tienen que pesar mucho. Cuando se había visto en un gobierno que premien a un delincuente o que haya que cambiarle una letra para que deje de ser una cosa. O en México, abrazos no balazos, aquí era paz total, ¿cierto? En España no sé cuál es el eslogan, ¿cierto? Entonces son cosas que no han funcionado. Evidentemente no han funcionado. Entonces, hombre, por muy hincha que sea yo de ese partido político, si veo que no están cumpliendo, parce, chao, suerte, no me cumpliste. Y así de sencillo. Si quieren ya me lo castigo, que la gente dice que no, gobiernos de castigo, el péndulo, que cuando uno de izquierda la caga, entonces viene uno de derecha y que cuando el de derecha la caga, viene uno de izquierda. La izquierda no ha funcionado. ¿Qué pasó? ¿Cómo dejó Petro? Acuérdense cómo dejó Petro Bogotá cuando estuvo. Los descaros que hizo, los desmanes que hizo, donde la izquierda, mire Pinturita cómo deja esto, Quintero, el que tanto me gustaba cuando salió, su propuesta, me gustaba su propuesta, su forma de pensar, pero también me decepcionó y cambié de opinión, así de sencillo. Entonces lo que no funciona, hermano, se quita, punto. Pero aquí yo no sé por qué están tan enamorados de la mentira. Bueno, ya vemos que son pocos, pero asustan esos 9 millones y piola, como decía alguien por ahí. No aprendieron. 9 millones de personas votando por eso. Lo que hay que tener en cuenta es que muchos de esos 9 millones son el sector público, que hay otra premisa por ahí en el funcionamiento de la sociedad que dice que ese sector público, esa supuesta clase media es la que no deja cambiar las cosas, porque como están anclados y son cuotas burocráticas o políticas, tienen que quedarse ahí y vender su voto, su posición, su influencia, sus cartas, ¿no? Entonces, eso es bien preocupante, pero somos mayoría, 24 millones casi de personas que salieron, es mucho, 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 en un país tan abstencionista como este, tan grande. Entonces eso da bastante esperanza. Entonces, no sé, hermano, es una preocupación. Lo que más me preocupa es, insisto, defender lo indefendible. Como decía Claudia López, este gobierno no tiene ningún indicador positivo, ninguno, ni uno, ni uno positivo. Incluso el tigre es el que más le reconoce y me
y no me gustó que le reconocieran tanto a esa campaña, que él reconocía cosas buenas, que había hecho ciertas cosas sociales, como lo es negritudes, indios y minorías, unos pañitos ahí breves, entonces ya con los pañitos se compró la gente, ¿cierto? Entonces, o sea, no había que reconocerle tanto porque es que si no te reconocen a vos tampoco al otro lado, entonces vos no tenés por qué reconocerlo, y más en una campaña. Y él ha sido el único tipo que reconoce que Petro es buen político, que Cepeda es disciplinado pero en la maldad y que tienen una fuerza impresionante, el petrismo, una fuerza de, si se quiere, de seguidores, pero son seguidores confundidos. O sea, cuando este país se volvió así de consciente. Yo en el 19 decía, salen a protestar por moda. Una amiga me decía, si no te quisiera tanto te mandaba la porra. Pero es cierto, este país tan grande, tan gregario, porque es que este país parecen varios en uno, por, por lo geográfico, por lo étnico, por un montón de cosas. Pero este país, un país, una sociedad no se vuelve así de empática en una campaña presidencial. Y ver y nombrar estallido social, una toma violenta, guerrillera, como pasó en 19 y 21, es, eso no tiene nombre, eso es casi como una traición a uno mismo, a lo que uno piensa, a su inteligencia. O sea, las cosas son, voy a decir algo muy mamón, como dicen los mexicanos, pero es cierto, para una persona inteligente no hay misterio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando escuchas esa retórica, cuando ves esos resultados producto de esa retórica, de esa narrativa, de ese veneno, de eso implantado, de ese discurso inyectado a las malas en la gente para que produzca cosas malas, es maldadoso, es sospechoso, desde todo punto de vista, porque uno dice, pero hombre, pero si me está diciendo una cosa y yo veo otra, pero entonces decido creer. O sea, es que está muy bien que defiendan a Petro, pero es que las evidencias de violencia en tantos departamentos del país, lo del Catatumbo, o sea, lo de volver a la violencia hace tanto tiempo, la paz total, ese nombre se lo inventó Cepeda, ese plan se lo inventó Cepeda, y no fue tal. ¿Por qué? Porque era un engaño, era un eufemismo, como el de abrazos no balazos en México, y ya vimos lo que pasó en México, que allá mandan los malos también. Entonces, aquí tienen que mandar los buenos otra vez. Tenemos que ser, si El Salvador pudo hacer eso siquiera me acordé de esa. La derecha construye y hace realidad lo que la izquierda solo puede prometer con retórica y narrativa. La izquierda habla de importancia social, de equidad, de justicia, de educación, de un montón de cosas que solo la puede hacer la derecha y el capital. Ay, que vendió el país. Sí, entonces ¿cómo se hacen negocios? En El Salvador, China les hizo las bibliotecas, consorcios que hacen eso en 2x3. Ahí acaba de inaugurar el mejor hospital público de Latinoamérica. Público. Hay una máquina que solo la tienen. Hay 3 en el mundo y una está en El Salvador. Entonces, ¿cuál es el miedo a los negocios y a la prosperidad? O sea, porque les enseñaron. Es muy berraco escuchar empresarios que, por ejemplo, Wiltec, siquiera me acordé de él, una empresa nueva, le está yendo súper bien. Y el hombre dice, cuando la época del salario mínimo, no, es que los empresarios tenemos que preocuparnos, voy a parafrasear, no podemos ganar tanto, tenemos que compartir. Eso, eso lo escucha un empresario viejo y le dice, tan lindo. La empresa es para generar ganancias y los puede tratar bien. Entonces me dio pie porque él
como a los 2 años de tener éxito, les hizo un viaje a sus empleados, como a 20 empleados, los invitó a todos y les pagó todo. Entonces, si él se pone a regalar plata, si él se pone a ser tan social, se queda sin capital, ¿cierto? Él no puede regalar, él no puede dejar de tener tantas ganancias, como dice él, porque la empresa se le quiebra, lo sabe cualquiera, ¿cierto? Entonces, berraco ver gente inteligente, estudiada, leída, que se compran o se adhieren esas narrativas. Cuando ahí está explicado, y lo tengo en mis notas, lo del 23%, lo que significa una subida de tantos empleados que hay, ahí está la cifra. Creo que son 24 millones de personas que reciben el mínimo, pero solo el 10% de esas personas eh, son 24 millones de empleados y solo 10 millones reciben el mínimo. Entonces no es un beneficio para todos. Eso le sube los costos a las empresas. Pues es un ejercicio muy, muy sencillo que lo sabe hasta una persona que no sabe de empresa ni de números ni de nada. Y, y ya es una verdad absoluta, ¿no? Que se puede regalar plata así como así. Te puedes manejar bien con los empleados, claro. Luque, creo que es de apellido Luque, ese man de Bucaramanga, hombre, se me olvida el nombre, no lo investigué. Él dice, creo que es Álvaro Luque, eh, socialismo con mis empleados, capitalismo con mis clientes. Capitalismo es para que le paguen y para funcionar su empresa. Y socialismo con sus empleados, ¿qué es? Él dice que los tienen por encima del mínimo, que les paga por encima del mínimo. Perfecto, eso se lo puede hacer porque él ya mueve todo en su empresa para que eso pueda ocurrir, ¿cierto? Pero así como así no. Entonces, muchos temas a tener en cuenta. Es tiempo ya de que se acabe esto, porque es que esto es el mayor sinsentido que yo he visto en la vida, la peor época que yo he visto en la vida. ¿Cómo es posible? Otro dato de ahorita. Entre el de Caleb Hammer, para que lo busquen aquí en YouTube, Caleb Hammer hace auditoría financiera a las parejas o a las personas en Estados Unidos. Entonces él acaba de sacar un dato, un video sobre OnlyFans. Entre el 10 y el 14% de mujeres en Estados Unidos entre 18 y 24 años tienen una cuenta en OnlyFans y solo ganan un promedio de $150 al mes, arruinando sus vidas para siempre por $150 al mes. Eso se ve como empoderamiento, como una fuente ahora de trabajo diferente, cuando es otro punto para el patriarcado, porque ahí están a merced todo lo que el patriarcado quiere ver, y el dueño es un hombre, y es un rabino. Eso está ahí, eso cualquiera lo sabe, eso está ahí en redes. Entonces, perdón, lo voy a dejar así, yo no he editado nada, como se pueden dar cuenta. Tengo todos los defectos habidos y por haber. Virtudes también, eso estoy aprendiendo también a reconocer mis virtudes. Pues viendo a lo largo de este video de haber hecho un live, así no lo hubiera visto nadie. Pero bueno, y mi intención, claro que si estoy haciendo un video quiero que lo vean, pero mi intención no es ganar un punto o decir que yo también sé, aunque el ego obviamente dice, pero, pero es que es eso, yo también sé que la memoria, los datos, la sensatez, la claridad que dan las hijueputas canas, así uno no quiera y así suene como un viejito ya. Pero es que es cierto, ahora uno entiende los viejos de antes. Ahora uno entiende cómo es la vuelta. De hecho, los viejos de antes sabían solo una cosa: levantarse de la cama, hacer plata para mantener a la familia. ¿Qué es eso? Hacer cosas para hacer capital para que las cosas funcionen.
punto, la vaina es muy, muy sencilla, pero la complican. Es que no están defendiendo, es que a mí me impresiona, es que vuelvo, insisto, están defendiendo lo indefendible. Ustedes no saben lo que se está filtrando por el Catatumbo. ¿Cómo es posible que yo, cuando me iba a imaginar yo soy un adicto a los documentales serios, los de viejitos, los que nadie ve, y ahora los podcasts, a los serios, a los viejitos, a los de viejitos, a los que nadie ve? Y nunca, perdón, nunca, a ver, bueno, ese es el problema de no planear y no hacer un guión, pero a la vez es bueno para que sea espontáneo. Ya me acordaré más adelante. Como les decía, documentales, eh, podcast, ¿cierto? Son una fuente ahora inagotable de información y muy buena, porque es que ves Antonini de Jiménez, por ejemplo, lo escuchas hablar, que confiesa que es ex socialista, ex comunista, hasta que fue a educarse en Asia, a trabajar en Asia, y se dio cuenta que, que los microcréditos y el asistencialismo no era la forma de ayudar a una comunidad o a los pobres, ¿cierto? Entonces, ya vemos, volvemos a Westcott. O sea, si bien hay toda una discusión sobre si los logros son meritorios o no, o qué tanto te deja el capitalismo o la política, es, o sea, hay youtubers cubanos, claro, pero no como Westcott. Entonces, él es una prueba viniendo de un mundo difícil. Voy a ahondar más en ese tema de Westcott. Para nosotros los viejos, esa forma de vestir, de comportarse, de hablar, la típica nea, paisa, para nosotros los más viejos representaba porque era el ladrón de la esquina. Así se viste, así se comporta un pillo en Medellín. Duela al que le duela, todo el mundo sabe que eso es verdad. Así se representan a sí mismos, ¿no? Uno ve una persona así en la calle, o en esa época uno sabe, uno es un ladrón, es una valija. Y 99.9 de las veces coincidía el aspecto con la profesión. Le tenemos miedo al prejuicio, pero es que resulta que el prejuicio es muy útil porque te ahorra las otras 1000 eh, posibilidades, ¿cierto? ¿Qué prueba esa tesis? ¿Cómo te ven, te tratan? Verdad inamovible. Un ejemplo de eso. A mí personalmente me pasó. Me metí con unos amigos de barrio que tenían unas motos no sé cómo y me dio por andar con ellos una vez, un domingo, con 18 años, yo 17, casi 18. Me junté con ellos, me fui a andar con ellos, nos cogieron en un sector de la ciudad, nos arrestaron, nos llevan a la estación, pero uno de ellos, uno de los policías me interrogó, gran interrogación, ¿usted qué hace con ellos? Y me miraba arriba abajo. Pero estos dos fulanos tenían el casting de ladrones y en efecto eran ladrones. Se habían robado esas dos motos Tonys, dos scooters de la época. Un par de mosquitos ahí flaquitos de motos. Yo vi las motos, ellos eran panas. Yo no sabía que eran robadas. Cuando me monté con ellos y me llevaron a la estación fue que me di cuenta. Pero yo estaba vestido de forma diferente. Yo estaba haciendo la transición hacia ser gomelo. Me estaba empezando a gustar la música, ser músico, todas estas cosas. Entonces tenía buzo de lana, pelo engominado, manillas, aretes, jean, buzo de lana, botas eh, platineras de trabajo con punta de acero que llaman. Entonces tuve que llamar a mi mamá, mamá me pasó esto, fue
Y el capitán de la estación a las 12 de la noche le dijo, señora, este muchacho, ¿qué hace aquí? O sea, él no pertenece aquí, lléveselo inmediatamente. Y es de eso aprendí jamás. Mundo de Lampa o cosas raras y todo eso, con eso aprendí. ¿Por qué? Porque no soy de eso, nunca tuve sangre para eso, para el pillaje, para lo que sea. Porque es que en Colombia, de Medellín, es sino alzar la mano y juegas y te vuelves rico de la noche a la mañana, ¿cierto? Sin haber trabajado. Entonces, entonces, como el tipo me vio de un aspecto, me trató de una forma. Y casi siempre ese aspecto coincide. Que era un pelado bueno, como como el ordinario, como el común, pelado cualquiera, un gomelo cualquiera. En comparación con estos dos, uno de ellos tenía jean triple costura, zapatos estrambóticos, camisa de mafioso italiano, el aspecto, la forma, la mirada, el semblante, el peso en los hombros. Y el otro, un traje de rapero de Paco Rabanne, negro con rombos de colores, como un proxeneta gringo. Y el otro pelado bajo perfil, ¿cierto? Diferente. Entonces eso hace el prejuicio. ¿Qué hace un perfilador criminal? ¿Qué hace un perfilador de la policía en un aeropuerto? Prejuicio, cómo se ve la persona. Muchas veces, si usted conversa con esa gente y usted les pregunta, hay un episodio, precisamente, alerta aeropuerto. ¿Por qué paraste a esa persona? Sus tenis no coinciden con el resto de su ropa. Muy caros para el resto de su ropa. O unos zapatos muy elaborados para su profesión. Entonces, un supuesto escalador que no tiene botas de escalar ni puestas ni en su equipaje. Entonces, por eso es es tan valioso el, el concepto del prejuicio. Entonces, ¿a qué iba con Westcol? Westcol representa todo lo que es una valija, pero no coincide. Ya es simplemente una estética. Es como la estética que adoptó los pelados buenos en Estados Unidos. Si pelados blancos están en entornos de afroamericanos, para que no suene tan malo, en entornos de negros, entonces decíamos eso antes con total tranquilidad. Les decíamos a los amigos negros, negro. Ah, entonces, Huesco, yo le tenía prejuicio. Sí, porque y las cosas que decía y hacía, entonces uno, no, qué pereza este pelado. Pero cuando hizo lo de Petro, lo de Uribe y ahora lo de la Espriella, ya me cae bien, porque sin querer queriendo, él quería mostrar las caras verdaderas, y él lo ha dicho. Ahora me cae bien por eso, porque les habla con horizontalidad, les pregunta lo que le tiene que preguntar, ¿cierto? Es más periodista. ¿Por qué? Porque mantiene el, el velo, el respeto, la barrera, la técnica sin querer queriendo de la pregunta, simplemente la pregunta. El periodismo, eso es otra, la de haber escrito en mi improvisado guión, que es que el periodista habla, y el mismo Abelardo lo dijo, el periodista hoy en día habla desde un pedestal que no tiene. El periodismo de hoy es infantil, es insidioso, es malicioso, no es periodismo porque pregunta sugiriendo la respuesta. Siempre, cualquier candidato y ahorita sobre todo de la Espriella, siempre es el pasado, que quiere decir extirpar cuando todo el mundo la entendió súper bien. O sea, las FARC han matado de todas las maneras posibles. Recuerdo muchas y no las voy a mencionar por respeto y por cordura, pero
hecho cosas peores y las siguen haciendo. Están calientes lo que acaban de hacer y son tan descarados que dicen que son autoatentados. Hay que estar muy dañado para decir eso, ¿cierto? Entonces, Westcott pregunta cómo es, pregunta para que responda la gente. Entonces fue muy bueno porque como ahorita siguen a cualquiera, le digo cualquiera y me perdona si me ve, no creo, pero, pero para nosotros, para un viejo es un cualquiera, un aparecido porque no entendemos su trabajo, apenas uno empieza a asimilar y entender que es un youtuber, que es un streamer, el trabajo que hacen, el lenguaje, que es muy diferente, pero el alcance que él tiene es muy útil en este momento porque lo vio gente que lo tenía que ver, indecisos o petristas o el derechista o el que sea. Él mostró la cara de los candidatos. Entonces, ahorita la gente se pudo dar cuenta que lo de Familias en Acción fue un programa de Uribe y no de Petro, como, como muchas otras cosas que este gobierno se, se pone como autor, pero que no lo es, y uno también ha visto las inconsistencias. Entonces, muy bacano que mostrara eso Uribe. Además dijo algo muy importante, y ese pelado eso sí tiene, que es auténtico. Eso es lo más importante. Es lo más importante y por eso pegan las redes. Es una lección que aprendimos hace mucho tiempo. Las redes no es que pegue, lo que reina, lo que la gente quiere ver es la autenticidad. Incluso no le importa ver, a la gente no le importa ver cortinas feas y ladrillo pelado o lo que sea. A la gente le importa saber qué está diciendo la persona o el streamer que está jugando en este momento ya que está diciendo, porque es que estas personas, estos streamers se están volviendo importantes por eso, porque tienen acceso de otra forma a las personas y a los contenidos. Entonces, dijo algo muy importante con Uribe, por ejemplo, que sentía muy buena energía, ¿cierto? Entonces, eso dice mucho. Cuando estuvo con Petro siempre esa vaina tan volátil en la persona de Petro, lo que responde respecto a las armas y la seguridad, con respecto a lo que responde el Tigre en materia de seguridad y el de defender tu casa y tu familia. Es muy cierto cómo explica lo de las armas, cómo explica lo de la defensa personal. Es, es muy berraco, eso me da pie a lo de la policía también. O sea, cuando hemos visto que en un país se respetara a un policía, nosotros en los ochentas, eso sí se acuerda uno, ochentas y noventas, cuando la violencia que no conocen los niños de hoy, uno se les llegaban, si estabas en una casa, debajo de un balcón de la casa de tus amigos, lo que sea, llegaba la policía y lo primero que veías eran miras infrarrojas en tu cuerpo, en la cabeza, y los policías con pasamontañas, era un susto tremendo. En otras requisas había un policía costeño que lo que primero que hacía era cargar el changón antes de decir quietos, esto es una requisa. Y no por eso odio la policía, ¿cierto? Yo sé que es necesaria. La policía toda no es mala, hay unos policías que son malos. Yo cuando salgo a la carretera quiero ver policías, quiero ver seguridad, quiero ver que me están cuidando, quiero ver que mi plata y la plata de todos y los impuestos se está invirtiendo donde es. Yo sí necesito seguridad. Cuando se había visto que un país, un ejército se quedara sin plata, la Fuerza Aérea se quedara sin plata, que los militares tuvieran que hacer vaca para suplir ciertas cosas hasta en armamento? ¿Cómo es posible que no haya 2 millones de pesos por batallón para contratar drones vigilantes para que no haya atentados? Hubo una licitación, un señor
que costaban como es 1.000 millones de pesos, 1 millón de pesos costaba hacer un dron, una empresa local. Pero el gobierno la rechazó porque el gobierno necesita licitaciones de 3.000 y 4.000 millones de pesos. Burocracia, que haya varias gentes involucradas para sacar más tajadas, mejor dicho. Estoy hablando de ese atentado que hubo en un batallón hace un tiempo y que no había seguridad. Y la seguridad eran drones que podía proveer una empresa local a muy bajo costo, pero no quisieron. ¿Cómo es posible que un presidente divulgue coordenadas de inteligencia? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que un militar condecorado por rescatar a los niños del Amazonas, cómo es posible que cante el himno de la Minga? Porque está demostrado, está documentado que hay una parte de la Minga que hace malas cosas, que hay procesos de milicianización, que los desmanes que ahora hace la CRIC pudo haber nacido muy linda y todo, pero ahora vemos cómo se comporta, cómo vienen a secuestrar edificios públicos como el Alpujarra aquí, escudándose en que es una deuda con los territorios. Sí, hay deuda con territorios, pero hay otras formas. Si ellos tienen sus propias reglas y nosotros no podemos meternos allá, ¿cierto? Con las reglas de Occidente o del hombre blanco, entonces lo mismo ellos acá, ¿cierto? Venir a secuestrar y haya que darles plata además para que se vayan. Eso no se puede hacer. Cuando protestas en la calle, lo que pasó aquí, secuestrar unas personas en McDonald's, porque eso fue unas protestas también infundadas y protestando por Hamas. El presidente cuando era candidato dijo que Duque qué tenía que hacer preocupándose por un conflicto internacional y este man habló más de Hamas, de otros conflictos y jamás habló de jamás con H y jamás con J, o sea, de nunca, de nosotros y el conflicto interno de nosotros. Entonces, la hipocresía que no supe desarrollar bien ahora, ¿no? De que siempre es, o sea, este gobierno también ha hecho y sigue haciendo, pero no se reconoce. Siempre es el del otro, la revisión histórica es para el otro. Pónganse a revisar la historia y ese otro bando que ustedes defienden, petrismo, cepedismo, gana, pero por goleada, históricamente gana todo, 16.000 contra 6.000, por ejemplo, la creatividad para matar gente, ¿cierto? Reconocida internacionalmente, no por, no por, no por nada tenemos una de las mejores contraguerrillas del mundo, gracias al entrenamiento con las FARC, y que la policía aquí, las contraguerrillas de aquí van a entrenar otros equipos a nivel internacional. No por nada también tenemos, gracias al narco, eso también hay que reconocerlo, tenemos una de las mejores empresas y de los mejores desarrolladores de vehículos blindados y blindaje general, eso es una verdad que todo el mundo conoce, pero, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre y el tema es, vuelvo, insisto, para empatar cosas es muy, muy berraco.